presento a nuestros tertulianos de hoy, que son Mar González, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Y Manuel Flores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? La zona de bajas emisiones, que ya hablamos de ella el pasado jueves y que vamos a seguir con nuestro compañero Juan Miguel hablando porque va a ir para largo, pero hoy hemos conocido otros titulares que tienen que ver con proyectos urbanísticos de la ciudad que están un poco enquistados, parece, que llevan un tiempo ahí en varios litigios. Si os parece, empezamos por el del bosque urbano. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía parece que ha avalado, que ha apoyado al Ayuntamiento de Málaga frente a la promotora Urbania en todas estas torres de los terrenos de Repsol, de butano, como se conoce aquí, y no sabremos qué va a pasar. Ahí sigue este terreno, muchos vecinos siguen reclamándolo, siguen reuniéndose allí, pidiendo que avance, que se haga algo, y por ahora, pues estas son las noticias que tenemos. Esto es un caso de cabezonería política del señor de la Torre, porque está claro que hay una demanda ciudadana que además es transversal, y me atrevería a decir que apoyan el bosque urbano incluso personas y votantes de Paco de la Torre. Y el bosque urbano ya es una realidad, ya tiene muchísimas especies plantadas a base de esfuerzo ciudadano. Está en una zona que hay el efecto isla de calor en la ciudad, por lo tanto es muy necesario que eso siga siendo una zona verde para que no se acumule este efecto que hace que la mortalidad suba, porque ya no estamos hablando de si es bonito, si no es bonito, no estamos hablando de estética, estamos hablando de calidad de vida. Y los vecinos y las vecinas de esta zona de carretera de Cádiz necesitan una zona verde. No necesitamos más bloques, porque además, que no nos engañen, los bloques que se están construyendo en Málaga no son para los malagueños y las malagueñas, son para hacer negocio, para oficinas, no son para vivir. Porque si fueran para vivir podríamos hablar, podríamos negociar, porque hay mucha urgencia, pero no es la realidad. Así que seguimos reclamando que el bosque urbano sea una zona de ocio, de disfrute, y que además haga que el negocio local se dinamice, que es muy importante, porque si al final terminamos todos comprando nada más que en el Eroski, en el Viale y en el Plaza Mayor, ¿qué pasa con todos esos comercios que mantienen los barrios vivos? Que terminan convertidos los bajos en viviendas, infraviviendas, que lo estamos viendo todos con nuestros ojitos. Así que esperamos que el alcalde entienda de una vez que este proyecto tiene que ceder algo, no puede ser que nos las comamos todas, que nos comamos las torres Martirico, que nos comamos todas las torres que se le metan en la cabeza. Espero que escuche a la ciudadanía. Vamos a ver. Bueno, el bosque no es un capricho estético, está claro, y yo coincido con la compañera en que es necesario por la zona en la que se encuentra. Lo que sí es que es una zona muy grande, y yo es cierto que ahí, si verdaderamente pudiéramos usar vivienda, porque es muy necesaria, ahí la vivienda es muy necesaria en Málaga, más los tiempos que corren, si pudiéramos hacer el equilibrio en esa zona, de que pudiéramos dotarla de vivienda para los malagueños, pero para los malagueños y las malagueñas, y no para lo que se tenía pensado que se hiciera, que si nos vamos otra vez a las Torres de Martirico, son viviendas que no están hechas para los malagueños, es más, es la VPO actual y no está hecha para los malagueños, por lo cual es complicado. Entonces yo creo que dotar esa zona de viviendas al mismo tiempo de hacerlo verde con el mar que lo tiene tan cerca, creo que sería muy interesante, más que nada porque de lo contrario también vamos a conseguir expulsar a los vecinos de la zona, porque en el momento que tú metes unas torres ahí, le das valor a la zona y se revaloriza, poco a poco vamos teniendo más capital extranjero y más pudiente que echa a los vecinos de toda la vida, que es lo que no queremos. Revalorizar un terreno per se no es negativo. Lo negativo es lo que está comentando el compañero, ¿no? Cómo eso hace un efecto de expulsión de la ciudadanía, que a nosotros nos encanta Villanueva del Trabuco, pero nos iremos si nos da la gana, no porque nos echen y no tengamos otras opciones. Sí me gustaría apuntar una cuestión, y es que resulta que cuando estábamos Málaga ahora, en el Ayuntamiento de Málaga, se hicieron unas catas de los terrenos, porque un terreno, esto ya por eso también está todo el litigio abierto, unos terrenos que han tenido un uso industrial, para pasar a un uso de vivienda o un uso empresarial, tiene que haber una calificación del terreno, y para eso el suelo tiene que estar descontaminado. Las catas que se hicieron del suelo demostraban que no se podía llevar a cabo una construcción sin poner en peligro la salud de los vecinos y de los operarios que trabajasen allí. Por lo tanto, la mejor opción es la fitorremediación, que es poner plantas que poco a poco
vayan limpiando los terrenos. Y eso es lo que esperamos que suceda. Dadme un momentito porque creo que ya tenemos a mi compañero Juan Miguel Domínguez que nos va a hablar de la zona de bajas emisiones, otro de los temas de actualidad que están teniendo a los malagueños y malagueñas en vilo, sobre todo aquellos que tienen vehículos con unos añitos ya con cierta antigüedad. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Pues buenas tardes, Soledad. Pues nos metemos en esta mesa de debate para decirles a todos los malagueños y malagueñas que nos están viendo, sobre todo fuera del municipio, que la zona de bajas emisiones, a pesar del varapalo que hemos conocido hace 5 días del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el que anulaba parcialmente la ordenanza de movilidad de Málaga, es decir, el capítulo 2, el que se refiere a la zona de bajas emisiones, se anulaba porque, según dice el tribunal, hay una discriminación entre ciudadanos españoles del municipio de Málaga y de otros municipios aledaños al no permitirse la libre circulación de personas ni de mercancías. ¿Con esto qué pasa? Pues que se atenta contra la unidad de mercado y también contra la libertad de empresa según el fallo. ¿Qué es lo que ocurre? Que simplemente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha admitido a trámite el recurso de Vox. Con esto que decimos, que solo anula, en este caso, la orden de movilidad en lo respectivo a la zona de bajas emisiones para que enjuiciarlo y también considerar qué es lo que dice el Ayuntamiento. Por este motivo hay que decir a todos los que nos están viendo que tengan en cuenta que el Ayuntamiento de Málaga seguirá multando a todos aquellos vehículos que no cuenten con etiqueta medioambiental y que estén domiciliados en la capital malagueña, que entren dentro de esta zona de bajas emisiones. Además, a partir de noviembre de este año también se incluyen los que tienen la etiqueta medioambiental B. Con esto el Ayuntamiento simplemente dice que está estudiando el interponer un recurso de casación ante esta decisión, este fallo parcial del TSJA. Con esto además pretende, o quiere decirnos, que es una obligación, en este caso la que está llevando a cabo el Ayuntamiento por la Ley de Cambio Climático, la de incorporar la zona de bajas emisiones, porque hay que tener en cuenta que si no se aplica esta normativa de la zona de bajas emisiones, pues según la Ley de Cambio Climático, el Ayuntamiento malagueño no tendría acceso a las ayudas de sostenibilidad ni de movilidad. En este tiempo, desde que entró en vigor la zona de bajas emisiones, Soledad, se han interpuesto ya 14.271 multas a fecha del 13 de abril, por lo que también podemos ver que a razón de 200 euros o 100 euros con el pronto pago, también es una decisión que va a afectar a las arcas municipales. También otro dato a tener en cuenta sobre la delimitación, en este caso el espacio geográfico que ocupa la zona de bajas emisiones en Málaga capital. Se trata de una de las delimitaciones mayores del país. Hay que tener en cuenta que si tenemos con el dato de la población malagueña, en la que estamos ya superando los 600.000 habitantes, si tenemos en cuenta ciudades con unas poblaciones parecidas, como sería el caso de Sevilla, el área delimitada para la zona de bajas emisiones en Sevilla es de 125 hectáreas, o lo que es lo mismo, 1,2 kilómetros cuadrados. En Málaga, 437 hectáreas o 4,3 kilómetros cuadrados. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, Zaragoza, 1,7 kilómetros cuadrados. Y también otras ya ciudades que serían también de tamaño parecido al de Málaga, como por ejemplo Palma de Mallorca, la delimitación tampoco llega a los 2 kilómetros cuadrados. Pues compañeros, si alguien estaba pensando que iba a poder relajarse o que iba a poder entrar en la zona sin la multa pertinente, pues que esté pendiente porque todavía está vigente y no nos podemos relajar hasta que tengamos nuevas noticias. Muchísimas gracias, Juan Miguel Domínguez. Hasta la próxima conexión. Nada, un saludo. Habrá que esperar al recurso de casación del Ayuntamiento y ver qué dice, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, si admite los argumentos del Ayuntamiento. En su caso, también avisa el Ayuntamiento que están dispuestos a cambiar la normativa si el fallo judicial es contrario. Estaremos muy pendientes, seguiremos esa noticia, a ver cómo sigue. Vamos a seguir nosotros aquí en la mesa de actualidad. No sé si queréis añadir algo a la zona de bajas emisiones. Sí, dice Mar que sí. O sea, cuando se compara el tamaño de nuestra zona de bajas emisiones con las de otras ciudades, en realidad lo que nos está dejando es las vergüenzas al aire. Es decir, tenemos una densidad de población muy alta y muy pocas zonas verdes.
Si comparamos con Sevilla, que por supuesto ha retrocedido en zonas verdes en los últimos años, pero Sevilla tiene unas zonas verdes que hacen de sumideros de carbono, porque esto es una herramienta estupenda que viene de Europa y que es necesaria para bajar los grados en las ciudades y para bajar la contaminación y por tanto beneficiar a nuestra salud. Pero está claro que cuando se hace de manera torticera, fullera y la gente considera que no se le ha tenido en cuenta porque no ha habido participación ciudadana, pues entonces produce mucho desapego, ¿no? Y parece que estamos coartando su libertad. Y en realidad la zona de bajas emisiones es algo que lleva llevándose a cabo en el resto de Europa desde hace muchísimos años, pero lo bueno que tienen las ciudades europeas es que dan alternativas a la gente, alternativas que no le suponen un esfuerzo o no le suponen un coste de tiempo o de dinero moverse. Es decir, lo que tenemos que hacer es, en vez de pensar tanto en la recaudación, en cuántas multas vamos a quedarnos, lo que tiene que hacer el ayuntamiento es dar la alternativa a los ciudadanos para que tengan carriles bici seguros, para que tengan autobuses para moverse de forma segura y que no, bueno, segura, barata y a tiempo. Claro, que lo que no podemos pedir a los ciudadanos es que ahora para ir al trabajo tarde en 1 hora, que yo lo entiendo, que esto no tiene que ser, la sostenibilidad no es un castigo para nadie. Exacto. Yo lo que decía el jueves y con lo que dice el compañero que está en la calle, pues avala mi argumento. No puede empezar la zona de bajas emisiones en el Hospital Civil, cuando está visto y comprobado que 437 hectáreas en un centro de una ciudad como Málaga. Para mí Málaga tendría que ser el centro casco antiguo 100% peatonal, que no entrase nadie. Pero claro, lo que hablamos, Málaga parece que quiere hacer cosas que no tiene capacidad para ellas. Quiere mandar a vivir a sus malagueños y malagueñas 1 hora de camino y que para venir a un hospital tengan que estar 1 hora y pico en un transporte que tampoco funciona de una manera correcta. Entonces, creo que queremos ser algo que no podemos ser porque no nos da. Bueno, pues retomamos, si os parece, el tema anterior. Estábamos hablando de los terrenos de Repsol, del bosque urbano y de las últimas noticias que tenemos al respecto. No sé si, bueno, ya tenemos otras torres en la ciudad y otros proyectos también. Y os pregunto, ¿es el modelo de torre al que va Málaga? No sé si estáis de acuerdo, si os gusta, porque aparte de que sea necesario o no, o de quién puede permitírselo, también tiene un impacto visual, ¿no?, en la ciudad. Claro, yo, si me permite, el tema de la escasez de suelo, yo puedo llegar a comprar que haya que construir torres y no construir en horizontal, sino en vertical. Pero lo que no veo correcto es que lo que se invierta en la ciudad, y sobre todo cuando hablamos de terrenos públicos, se invierta para que no puedan ser accesibles para los malagueños y las malagueñas. Es que volvemos a lo mismo, un ayuntamiento que tiene un suelo público y que utiliza dinero público tiene que intentar de facilitarle a sus ciudadanos y ciudadanas una familia, una vivienda. Y cuando hablo de una familia no tiene que ser una familia con hijos. Una persona en edad emancipada para mí ya es una familia. Y una persona, una vivienda. Y eso es lo que el ayuntamiento tiene que centrarse, ya sea en torre, ya sea en horizontal. Ya luego podemos debatir si como es Málaga y donde está situada la torre, podemos construir 15 plantas, 5 o 3, pero precio asequible. A partir de ahí podemos construir todo lo demás, que es todos los temas de actualidad que por desgracia tenemos en Málaga. Pero sobre todo porque en realidad hay un dilema que es falso, un falso dilema, porque en realidad sí hay viviendas. El problema es que están mal repartidas. O sea, si partimos de la base de que no hay suelo y que por eso hay que construir viviendas, estamos partiendo de una base que no es verdad, porque tenemos viviendas vacías, tenemos viviendas que somos la capital con más viviendas vacacionales por habitantes, además tenemos luego todas las viviendas vacacionales que no están legalizadas, que eso también es un submundo interesante, más las que están vacías. Y ahí no podemos obviar que una gran herramienta que tiene el ayuntamiento para poder corregir estas desigualdades sería el IBI, ¿no?, el impuesto de bienes inmuebles, para decir, miren, si ustedes tienen una vivienda vacacional, ustedes tienen que pagar más porque están sacando un rendimiento empresarial. Si ustedes tienen la vivienda vacía y no están dándole el uso para el que ha sido concebido, que es para el habitacional, ustedes tienen que pagar más. Entonces, a mí que se crezca en vertical, a mí me parece, per se no me parece un problema, no me parece un problema. Lo que sí me parece es que no está estudiado el impacto. Para mí es un dolor de corazón cuando paso por los puentes, ya sean cualquiera de estos que nos conectan la ciudad, y miro para los montes y perder eso que hemos perdido de los montes abrazando la ciudad que desemboca en el mar, ¿no?, y ver esas torres ahí, a mí me da un pellizco en la barriga que digo, ¿cómo lo hemos permitido? La verdad,
¿Cómo lo hemos permitido? Y no es por una cuestión de estar en contra del avance. A mí la tecnología me parece maravillosa. Hay edificios que se llaman passive house, ¿no? que hacen que tienen poco impacto como en las emisiones y pueden ser altísimos. Vaya, eso no es un problema. El problema es ¿para qué? Pues yo te digo que a mí me dice que mañana va a construir una torre y que va a ser dedicado para vivienda de protección oficial asequible, y yo cojo mi ecologismo y digo, no pasa nada porque hay una necesidad, porque yo soy ecologista porque protejo a los humanos. O sea, porque quiero proteger donde viven los humanos, entonces lo principal es eso. Después ya vemos cómo lo solucionamos por otro lado, ¿no? Que ese desequilibrio. Bueno, hemos conocido otro titular también referente a otro proyecto urbanístico, que es el de los suelos de la Cizaña, que, bueno, Carreteras ha bloqueado, ha paralizado por ahora esa construcción de un proyecto hotelero y un centro comercial que va a estar o que estaría situado en el límite costero entre Málaga y Torremolinos. No sé si estáis siguiendo ese proyecto, si os parece un logro que se haya paralizado para ver si podemos hacer algo o no. Yo es que a ese proyecto no le veo mucho el sentido por la gran problemática que hay, y es que si tenemos en esa zona que recientemente se ha tenido que hacer unas obras en la carretera, dirección a Torremolinos, por el Plaza Mayor, por lo que se congestionaba, queremos meter en esa zona, que aparte de que es zona inundable, es una zona con un alto impacto ecológico, ahí estoy con Mar. Si nos saltamos el ecologismo para que haya vivienda asequible, yo estoy de acuerdo, aunque no lo saltemos, pero construir una zona que es inundable, con alto impacto ecológico, y encima para meter una zona hotelera, que será por hoteles que tiene Málaga, y una zona comercial teniendo Plaza Mayor enfrente, sigo sin verle el sentido a que el ayuntamiento quiera hacer algo ahí. Dímelo en otra zona de Málaga, dímelo, no sé, vamos a inventarnos dirección Casa Bermeja, ¿vale? Hacia esa zona de allí, pero que lo haga enfrente de Plaza Mayor, veo otra vez un sinsentido que el ayuntamiento quiera tirar hacia una zona para construir algo que no le va a tener ningún beneficio a los malagueños. Le tendrá beneficio a los hoteles, a las cadenas hoteleras, a los empresarios de las grandes superficies, pero nosotros vamos a seguir padeciendo una mala gestión. No, claro, la cuestión es que cada vez queda menos sitio donde poder construir. A ver, normal. Es que por todo el mundo es conocido que lo que falta es Málaga, y en Torremolinos son plazas hoteleras, ¿sabes? Porque es que, pobrecitos, que no tienen dónde quedarse. El problema de esto es una ciudad, o si me permites, una provincia, ¿no? Además ahora mismo coinciden los gobiernos, los signos de los gobiernos de Torremolinos y de Málaga, y hay una coordinación estupenda. El problema es que es una provincia sin organizar, sin planificar. Y entonces cuando tú lo único que piensas en tirar para adelante para poder tener recursos con esa cesión de suelos, ¿no? Para que puedan pues hacer sus proyectos de pelotazo y que las arcas públicas se embolsen un dinerito. ¿Qué es lo que pasa? Que al final estás provocando un desequilibrio entre la ciudadanía, entre las infraestructuras, que hace pues, que la gente que vive en Guadarmar está hasta aquí de los colapsos que hay, porque nosotros podemos sufrir el colapso para entrar o salir de Plaza Mayor, que a lo mejor vamos pues cada X, ¿no? Pero ¿y los vecinos y las vecinas que viven allí, que pagan sus impuestos, como todos los ciudadanos, y que no tienen derecho a moverse y salir de su barrio? Esto es otra locura. Y el impacto ecológico, porque además ahí también está en zona de Sierra de Mija Alpujata, es una zona protegida, hay especies protegidas que están vinculadas a la Red Natura 2000, también tiene un impacto grandísimo. Así que yo lo que pido que por favor, ya se cargaron la última playa virgen por sus pelotazos con el señor Altani. Aquello fue un espectáculo y un bochorno, porque el señor no sabía que aquí había legislaciones para hacer cosas, ¿no? Viene de sus regímenes dictatoriales y dice, ¡ay, Dios mío! ¿Esto qué es? Esto está regulado. Y ya se cargaron la última playa virgen que nos quedaba, a Raijaná. Que nos dejen Campamento Benítez, por favor, para que nos podamos ir a tomar con nuestros niños unos sandwichitos a algún sitio verde. Bueno, y mientras esto ocurre, en relación a proyectos urbanísticos que se han quedado un poquito en stand-by, digamos, tenemos a un grupo de empresarios malagueños que se han ido a China a intentar iniciar pues relaciones comerciales, a abrir, digamos, negocio, comercio, mercado en China. Y por otro lado tenemos otro titular
que también demuestra el crecimiento de la ciudad, ¿no?, en otros ámbitos, como que el aeropuerto, que está con una inminente ampliación, pues ya conecta 25 de las 27 capitales europeas con un vuelo directo, lo cual significa que, bueno, podremos viajar más, pero también tendremos más turismo. Os lanzo a los dos porque me parece que un poco en relación con lo que hemos estado hablando demuestra el panorama que está teniendo la ciudad en varios aspectos, ¿no? Vosotros ya elegís por dónde... A ver, lo positivo, lógicamente, tener 27, casi 27 millones de pasajeros que vienen al aeropuerto, está claro que es un éxito, no se niega. Que Málaga se posiciona o se puede posicionar como la gran capital del sur de Europa, no lo niega nadie. Volvemos a lo mismo, si hacemos una ampliación, que por suerte esa ampliación la costea AENA, y esa ampliación que quiere el aeropuerto, de llegar hasta los 36 millones, no le va a costar un duro al ayuntamiento, perfecto, eso es la parte positiva, pero volvemos a lo mismo, si los empleados de limpieza, si los policías, si los taxistas, si los camareros, si los operarios de tierra tienen que vivir a 1 hora de Málaga, ¿dónde está el avance de la ciudad? Seguimos con la misma historia de siempre. Málaga quiere optar a algo que es estupendo, yo como malagueño me siento muy orgulloso, pero más orgulloso me sentiría de que cualquier persona con 25 o 26 años quiera tener un proyecto de vida y pueda adquirir una casa, y que puedas trabajar en el aeropuerto y puedas trabajar, si vives a 1 hora de Málaga, que puedas tener un transporte público que te facilite llegar en media hora a tu trabajo, y que sea... Pero no, es que Málaga volvemos a igual, avanzamos, pero nos dejamos mucho trabajo atrás. Y es como querer abarcar muchísimo, y creo que esto, si no se pone la solución, y lo veo complicado, puede morir de éxito. Y donde antes estábamos aquí arriba, pues a ver dónde acabamos. A ver, yo empezando por el tema de querer abrir negocios con China, a mí me parece maravilloso porque eso significa diversificar nuestra economía. Es decir, yo entiendo que no le van a vender en plazas hoteleras a los chinos, que además tienen bastante claro que la incidencia en la economía suele ser con industria de un valor añadido importante. Entonces, para mí es positivo, y sobre todo en este mundo geopolítico en las que tienes por un lado a Trump amenazándote siempre con los aranceles y queriéndote fastidiar a base de injerencia en nuestros países y en nuestras democracias. Luego tenemos también a Rusia, que es el otro polo, que es un dictador, y también nos gustaría ir rompiendo cada vez más la dependencia que tenemos, porque Europa tiene dependencia del gas ruso, y por eso China para mí es muy buena opción. ¿Y por qué es muy buena opción? Porque no nos vamos a hacer trampa en el solitario. China no es una democracia. Yo tengo a mis compañeros verdes allí, son disidentes políticos y algunos están en la cárcel, ¿no? Pero es verdad que China lo que quiere es hacer negocio contigo. No intenta destruir tu democracia, como sí lo intentan Rusia y Estados Unidos, a través de conseguir poder económico. Entonces, está claro que China, que además llevan un avance en temas de transición, de transición ecológica, es verdad que lo han hecho a base de pegar unos chutes de emisiones brutales, pero que para eso defendemos los ecologistas que hace falta emitir más para poder llegar a la transición ecológica, ¿no? Para que podamos usar esas emisiones en el buen sentido, en el que después consigamos la neutralidad de carbono. Y luego, con respecto al otro tema de la ampliación del aeropuerto, mira, yo no voy a darle solamente a Paco de la Torre, yo voy a diversificar un poquito más, y aquí se tiene que llevar su parte el ministro de Transporte, Óscar Puente, porque en realidad va a formar parte y es un cómplice necesario de este desequilibrio que estaba yo diciendo antes, ¿no?, en la ciudad. Tú no puedes ofrecer tantos visitantes si no tienes dónde meterlos, dónde darles de comer, dónde ofrecerles los servicios, dónde darle un hospital, dónde darle todos los servicios que necesita al final un visitante y que se puede encontrar con ciertas emergencias. Y yo estoy muy en desacuerdo con que esto suceda. De hecho, Málaga también es la segunda ciudad de España que recibe más vuelos privados. Las emisiones de los vuelos que podrían ser sustituidos por trenes, tendríamos que ir en esa dirección, no en ampliar vuelos, tenemos que reducir vuelos. Los vuelos que tienen una alternativa ferroviaria de menos de 3 horas, hay que cortarlos, porque no son emisiones necesarias. Compañeros, nos quedamos sin tiempo, como siempre, nos encantaría continuar hablando con vosotros, nos quedan algunos temas en el tintero, pero para la próxima, si os parece, muchísimas gracias por estar aquí y por analizar con nosotros los titulares de hoy, y nosotros nos vamos a la publicidad y volvemos en unos minutitos.